Primero, en los 70 nacieron los compactos deportivos. Llegó el Alfa Sud TI primero, luego el Golf GTI con más de 100 caballos. Y el concepto se extendió y se copió por prácticamente todos los fabricantes. Tenías Ford Escort, Opel Kadett. Para los 80 ya teníamos GTIs de hasta 130 caballos, turbocompresor, el Escort RS Turbo, el 11 Turbo de Renault, mientras Volkswagen tenía ya su Golf G60 por 160 caballos. En los 90 se quedó todo un poco más parado, desapareció la sobrealimentación, se impusieron las culatas multiválvulas, aparecieron rivales por todos lados, del Almera GTI al 145 cuadrifolio de Alfa Romeo, y salvando cosas raras como el Golf VR5 o el Bravo HGT de 5 cilindros también, la evolución parecía haberse parado. Pero apareció esto. Es el Audi S3 original de 1999. Podríamos considerarlo el primer Super GTI. Un coche de 200 caballos, turbo y tracción total. Una ruptura doble. Por un lado, era un coche muy potente con un sistema de tracción avanzado y por otro, era muy caro. Los Super GTI eran ya para bolsillos acomodados, no para bolsillos de jóvenes comunes que trabajaban en un supermercado. El concepto caló hondo y a principios del 2000 tuvimos la eclosión de los Super GTI en la forma del primer Focus RS, del 147 GTA, el primer Golf R, aparecía también el primer Megane RS. Tras unos años 90 sombríos en el mundillo de los compactos deportivos, habíamos visto la luz. Y entonces en Ford pensaron, ¿por qué no crear una barbaridad más bruta que un Super GTI? El Focus RS de 2009 llegaba al mercado con 5 cilindros, turbocompresor, más de 305 caballos y probablemente con todo ello estrenaría lo que voy a llamar categoría Hiper GTI al uso. Audi no tardaba en dar réplica y anunciaba en 2010 el RS3 de 340 caballos, también con 5 cilindros y tracción total. La receta de los Hiper GTI, marcada por el propio RS3, que yo creo que es el coche que ha sentado las bases, estaba clara. Precio todavía más caro que un Super GTI, volando ya por más de los 56.000 euros, un perfil de cliente exclusivo y pudiente y muchas prestaciones. Desde aquello hemos visto otras 2 generaciones de RS3 y la llegada de la 45 AMG de Mercedes-Benz en 2013, siguiendo estas líneas maestras pero con su propia interpretación. Coches de 5 puertas, portón trasero, tracción total y alrededor de 60.000 euros de tarifa hace 7 años. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es PowerArt con la energía de Total. Y toda esta introducción nos va a llevar a hablar de nuestro protagonista de hoy, el Mercedes AMG 45S, probablemente el mejor Hiper GTI de la historia. Puedes pensar que en toda esta descripción me he dejado los STIs, los Evos, los Escort, Cosworth y compañía, pero esos coches no dejan de ser algo radical pensado para homologar versiones luego de coches de carreras. Sí, los Hiper GTI son algo muy distinto que tiene que meter dentro del concepto la parte del lujo, la parte del confort, la parte de la versatilidad que se puedan utilizar todos los días y además no están preparados para homologar ninguna versión de carreras. Y sí, esta categoría ahora mismo es una cosa de Audi, de Mercedes, con BMW jugando a otra cosa. El M2 es una máquina genial que por precio, tamaño y objetivo de cliente probablemente vaya al mismo hueco de mercado, pero ni tiene un formato compacto, ni tiene una carrocería de 2 volúmenes, ni comparte la receta del motor delantero transversal y la tracción total. Pero de la comparación con el M2 hablaremos al final del reportaje. Este coche que tenéis aquí cuesta, atentos, 77.000 eurazos. Cuesta prácticamente lo mismo que un M2, cuesta prácticamente lo mismo que va a costar un RS3, que sale en una cuestión de unos 3, 4, 6 meses, algo así. Y podéis pensar, menuda barbaridad, por este precio me compro otra cosa, que si me compro un 911 usado, un GTR o cualquier otro tipo de coche, pero ese no es el punto. Al cliente de este coche, el dinero no le importa, le da igual un poco la cifra, lo que busca es comprarse el mejor compacto deportivo que haya en el mercado y que pueda adquirir. Justo por esa razón, como es gente que no le importa el dinero, el hecho de pagar 77.000 euros para ellos no es relevante, aunque se pueda hablar mucho y muy largo en los comentarios sobre esto. La cuestión para mí es, ¿realmente vale lo que cuesta? Como este es el tercer vídeo que hacemos de la clase A, no os voy a descubrir nada si os hablo de la estética, pero sí que quiero dejar claro que a mi juicio, y no suelo hablar de mi opinión estética, suelo hablaros del diseño del coche, pero no suelo opinar. Pero este coche a mí me parece que es bastante más atractivo de lo que ha conseguido BMW
con la serie 1, incluso el Audi A3, que normalmente suele estar bien conseguido, ahora tiene unas formas un poco exageradas, diría, un poco recargadas de detalles. Mercedes en la generación anterior jugó con aquellos faros gigantes, con un montón de líneas de tensión, líneas de estilo, sobrecargó todo y lo hizo barroco. Y BMW ha ido un poco en esa línea cuando ha creado el nuevo Serie 1. De hecho, si os fijáis, en el clase A anterior teníamos un capó que subía más, intentaba todo acuñarse más, tenía el capó más arriba, tenía este punto más arriba, el capó tomaba otras dimensiones también porque el motor estaba girado, tenía la admisión por delante, el colector de escape por detrás, eso obligaba también a levantar un poco más la zona frontal del coche. En esta segunda entrega de este formato del clase A, si nos olvidamos del clase A original, el estilo monovolumen, todo se ha hecho de una manera más limpia, más compensada, jugando mejor con las proporciones y olvidándose un poco de las aberraciones estéticas de cierta recarga de líneas por doquier. Arrancando todo por el frontal, vemos la calandra tipo panamericana utilizada en tantos Mercedes AMG, que también queda con los elementos verticales. Tenemos el frontal afilado hacia adelante y bajito, proyectándose a partir de la línea que cortan los faros. Esto lo hablábamos el otro día sobre el Serie 4, pues aquí está hecho de manera acertada. Una vez que tenemos esta boca conseguida, tenemos faros afilados hacia los lados con mucha menos altura de los anteriores, tecnología LED, y luego tenemos un elemento de toma de aire inferior completamente funcional y dos tomas a los lados. Una es de verdad y la otra es de mentiras. La de verdad además marca el hecho de que todos los coches que luego se lanzan de la clase A con paquete AMG y con estética AMG, pues tengamos dos tomas falsas que no sirven para nada, pero en realidad están pensadas porque la AMG, de verdad, la necesita. Y la otra está puesta por aquello de la simetría. Simetría, ¿eh? Luego se juega además con este elemento negro brillante que recorre toda esta zona y además incluye una toma de aire que está justo aquí detrás de la placa de matrícula y que sirve para crear el efecto óptico de tener como un sobrealerón, además del spoiler delantero, el splitter que tenemos ahí en la parte inferior. Yéndonos a hablar de la parte lateral, tenemos una línea muy fácil de interpretar a nivel visual, que se crea a partir de este dibujo sencillo de la línea de hombro, que es una única curva, si os fijáis. Que genera toda esta visión desde el vértice del faro hasta atrás. Esto se podría dibujar en un papel, como dicen los diseñadores, limpio. Luego tenemos la curva del techo también en un trazo continuo, curvo y sencillo, el pilar C, que recuerda al de la clase A de la generación anterior, cortando la ventanilla así en esta zona hacia abajo, que sacrifica un poco la manera de acceder hacia adentro por la altura libre para la cabeza de los pasajeros traseros, pero estéticamente queda elegante y bien compensado. Y el gran cambio respecto al clase A, como os decía antes, de la generación anterior, es que este punto está más bajo y tenemos una forma más clara de dos volúmenes, no tenemos esa forma más monovolumenizada propia de la década pasada. Luego, si os fijáis, este coche, por ser el A45 AMG S, tiene una cosa especial y es que las aletas delanteras, los pasos de rueda delanteros, son más grandes que el convencional. Pero no lo hace de una manera a lo Megane RS, sobresaltando esa diferencia con una salida de aire y haciéndolo más musculoso a lo bestia, sino que queda un detalle muy bien integrado en la forma continua de la carrocería. Ya se ha pensado desde el primer momento para que fuera así, la forma de los paños de las puertas y demás, y hace que si sabes de qué va esto, te des cuenta de que tiene más paso de rueda, y si no sabes de qué va esto, sencillamente ves el coche y lo ves más musculado, sobre todo cuando tiene la rueda recta y ves que asoma la parte de atrás del neumático por detrás, que queda muy chulo. La única concesión al diseño que ha dejado Mercedes aquí patente respecto a generaciones pasadas es el captador de luz inferior, esta línea de estilo dinámica que sube aquí, que es lo único que recarga el diseño lateral para jugar con esta zona que es cóncava, convexa, cóncava y luego cóncava otra vez hacia abajo para jugar con esos reflejos de luz. Yo, sinceramente, hasta prescindiría de ella por limpiar más el lateral, pero es una cosa muy personal. Y por detrás continuamos esa línea de hombro para crear esta zona de la parte trasera del coche, del portón del maletero. De esa manera se consigue que toda la superficie esté fluida, de la misma manera que nace la cadera de la superficie lateral y se redondea hacia atrás. Tiene salidas falsas de aire para ensanchar visualmente el coche
Tiene un pequeño detalle aquí que es este sobrealerón sobre el alerón posterior para cargar más aerodinámicamente el tren trasero, algo importante para un coche que pasa de los 270 por hora, 290 si le quitáis el limitador, curioso. Podéis compraros aparte el kit aerodinámico que agrega un aleronaco aquí encima, algunos canars en el tren delantero, para mí no me parece, se pasa de bancarra, no me parece acertado colocárselo. Y luego la parte inferior del paragolpes tiene un difusor y a los lados 4 salidas de escape que tienen truco. Aunque son metálicas de verdad, realmente solo tenemos 2 salidas que van por detrás alimentando estos dobles tubos. Están en ese punto medio entre las colas de escape de verdad y las de mentiras, porque esto funciona como una especie de marco para enmarcar y proteger el paragolpes de los gases de escape que salen por el tubo original. Así que no sé si darle el aprobado o el desaprobado, lo podéis opinar en los comentarios. Lo mejor del coche, como digo sin el pack aerodinámico adicional, es que combina deportividad, agresividad con estas también chulísimas llantas de 19 pulgadas y las pinzacas de freno o las aletas anchas delanteras con una apariencia que tampoco se separa demasiado de un clase A convencional. Hay quienes dicen que la poca diferencia les revienta porque no ven en su coche algo distinto a la versión menos potente, pero también hay clientes que buscan esa sensación de es distinto pero no tanto, casi discreto, pero que te hace sentir nada más verlo que si depositas los ojos en sus aletas, algo raro pasa en este coche. Tiene más caballos, ¿no? Ya incluso a simple golpe de ojo. Por tanto, como hemos grabado 1000 clases A, no me voy a parar en los detalles, solo me voy a parar en las cosas que lo hacen diferente. Y voy a empezar por los asientos deportivos, que es una especie de semi-bucket, duritos, con poco mullido, que dan mucho gusto a la hora de sentarse, agarra muy bien el cuerpo. No tienen aletas regulables como los de BMW, pero para mi tamaño de cuerpo van perfectos. Os voy a decir después cuando vaya conduciendo que a pesar de que son duros, son confortables, tienen regulación de pantorrilla, tienen calefacción para los asientos, son regulables eléctricamente, me parece que son todo un acierto. Luego tenemos el volante que tiene una forma así un poco como medio cuadrada, cae justo, la posición de conducción es perfecta. Si mueves todos los reglajes, cae todo justo donde quieres. Tienes esta mezcla entre alcantara y cuero. La problemática de la alcantara es que se va echando a perder. De hecho, este coche con los kilómetros que tiene ya la tiene un poco áspera y va fastidiándose. Y luego tenemos una cosa muy interesante en el volante, que son los accesos rápidos a estos mandos. Y además se han cuidado los aspectos de ergonomía que siempre os indico. Tenemos, ya lo sabéis, climatizador con botón físico, mando físico para controlar el infoentretenimiento, que se puede controlar también con la suerte de touchpad que tienes en el volante. Pero lo más interesante en este AMG es que se integran botones de atajo rápido para poder acceder a los modos de conducción y también cambiar parámetros que podemos decidir con esta mano izquierda. Podemos poner el escape en modo deportivo, el control de estabilidad de una manera más laxa o más interactiva, el modo de tracción, podemos cambiar también el modo de trabajo de la caja de cambios. Si tuviésemos, que no lo tiene esta unidad, la suspensión de dureza variable, también se cambia aquí. Las pegas aquí las puedo localizar en pocas cosas. La primera de ellas que os voy a decir es una que solo me ha pasado con las versiones deportivas, con este AMG, porque no he ido tan a saco con los otros clase A y creo que eso tiene que ver bastante con la situación. El problema que tengo es la posición de la palanca de cambios que está aquí versus la leva. Me ha pasado que saliendo de una curva, yo normalmente cuando estoy saliendo de la curva llevo la mano de la leva de subir marchas con los dedos un poco extendidos para ir metiendo las marchas a medida que vas saliendo. Y me ha pasado que girando así a la izquierda, saliendo de la curva y volviendo hacia atrás, lo que he hecho es colocar el coche en neutra, sin querer. Y eso me parece que no solo me va a ocurrir a mí, me da la sensación de que le puede ocurrir a cualquiera. ¿No os ha pasado nunca que alguna vez le habéis dado sin querer a los intermitentes cuando estabais utilizando la leva de reducir? También es cierto que reduces marchas recto normalmente, no tan metido ya en la curva y es menos probable que le des, pero sí que darle a esta palanca puede entrar dentro de lo que ocurre. Dejar el coche en neutra no mola. Y lo otro que se puede criticar aquí es el caos del exceso de información y posibilidades. El sistema operativo que gestiona todo está muy bien trabajado y ofrece una experiencia única en todo el mercado, pero tiene tal cantidad de menús, submenús y opciones
que a la hora de utilizarlo te pierdes un poquito. De hecho, hasta cambiar, por ejemplo, la altura del head-up display supone un dolor de muelas hasta que encuentras cómo hacerlo. Y tal y como os he dicho con otros clase A, como se te ocurra buscar algo mientras conduces es la receta perfecta para tener un accidente. Sí, el asistente de órdenes orales es de los mejores que hay en el mercado, pero sigue sin hacer todo lo que le pides. Prefiero por todo ello un sistema más sencillo a la BMW Serie 1, que es más intuitivo aunque no tenga tantas historias ni vaya tan bien como el de este Mercedes, pero por lo menos sabes dónde encontrar las cosas. Que sí, que puede que si te compres el coche te hagas a ello más rápido, pero tendría que pasar bastantes meses con un clase A para hacerme a todo este sistema operativo. El ambiente interior, con toques de luces de colores y formas únicas, me sigue pareciendo espectacular para este coche y distinto a la competencia, que es lo importante. Es más avant-garde que un BMW, es más orgánico que un Audi, pero también toma algunos riesgos en los encajes de algunos plásticos que pueden llegar a crujir o los puedes mover con la mano. Es una cuestión de gusto, supongo, pero en un coche de 77.000 euros no esperas que algunas cosas crujan o se muevan. Por cierto, no hay cambios en las plazas traseras respecto a un clase A normal, tenemos espacio, salidas de aire, conectores USB-C, se va bien aquí atrás. Y tenemos un maletero con 355 litros que se alinea perfectamente con todos los compactos del segmento. Y ahora abrocharos el cinturón porque vienen curvas, viene lo más interesante del coche, por lo menos a mi juicio, porque este coche, a diferencia de lo que se suele hacer con los compactos deportivos, cambia un montón respecto a la versión de base. Es cierto que todo el monocasco es el de un clase A de Mercedes de toda la vida, pero Mercedes AMG nos ha cortado un pelo a la hora de crear nuevos componentes solo para el A45. Eso explica en parte que pida tantísimo dinero por el coche y vamos a ir viéndolos uno por uno. Como os digo, todo el monocasco, 1.600 y pico kilos que pesa el coche, que no es poco, es la base de un clase A, pero delante ya vemos que los brazos de suspensión del sistema McPherson, sí, sigue siendo McPherson, son distintos a los dos clases A que han pasado por aquí, tanto la 250 como la 250e. ¿Por qué? Pues porque aquellos eran de chapa estampada y aquí tenemos un brazo forjado de aluminio hecho específicamente para esta versión, que además se apoya en un soporte de brazo inferior también de aluminio, que tiene otra pletina de aluminio que va por ahí adentro, que lo refuerza. La idea es que este puntal del brazo, que normalmente se mueve cuando recibes impactos, golpes, baches longitudinales, no se pueda mover de ahí, esté rigidificado respecto al chasis y se mejore de esta manera la precisión de la trayectoria del tren delantero. También la mangueta, si os fijáis, es de aluminio, toda ella, va por encima de la columna McPherson, puede llevar amortiguadores pilotados, esta unidad no los lleva amortiguadores pasivos, luego hablaremos de ellos. Frenos, pinzacas de 6 pistones, de anclaje además radial. ¿Veis que está aquí el tornillo y se ancla radialmente? De esta manera la pinza cuando frenas no tiende a moverse para los lados, sino que intenta moverse radialmente y eso mejora la mordida de un disco que podéis ver que está perforado, es ventilado y es enorme. Llantas de 19 pulgadas de radios finitos, no deben de ser muy pesadas, aunque no las hemos podido pesar, valga la redundancia. Ya veis la pinza, que es más grande que la palma de mi mano. Tenemos aquí el conducto de refrigeración de los frenos, que no es otra cosa que una pletina de plástico que queda, cuando bajas el coche y sube la rueda respecto a la carrocería, queda alineada con los bajos, y es esta propia forma que tiene el plástico de la carrocería lo que se alinea con esto para hacer el conducto de freno. No se pasa el conducto de freno por aquí, sino que directamente el aire se le invita a pasar por aquí. Todos los bajos están carenados, lo podéis ver, de manera que se mejora la eficiencia aerodinámica y además veis que justo después de la entrada inferior, donde está ese intercambiador de calor, tenemos este otro intercambiador que está enrasado con la parte inferior del coche justo detrás de este lip para seguir trabajando para refrigerar los 400 y pico caballos que salen de este motor. Ya os he hablado antes de este intercambiador de calor que está a la izquierda, tenemos el central, un radiador por arriba y aquí no tenemos nada, ya veis que la toma es ciega. Si nos vamos a la parte trasera del coche, hemos visto aquí coches con multibrazo trasero, clases A con multibrazo trasero, luego el de puente trasero torsional, el de ruedas no independientes, que era el A250e, y ahora tenemos lo más de lo más. De nuevo,
AMG ha echado el resto. Tenemos dos refuerzos longitudinales para localizar lo que es el puente trasero, ahora hablaremos de esto, y este elemento es de aluminio. Los brazos transversales de suspensión son de chapa de aluminio conformada mediante estampación, esto no es forjado, pero aún así, otra pasada de inversión de dinero. Y hasta la propia mangueta trasera también es de aluminio forjado. Todos estos elementos están aquí situados para controlar el movimiento de la rueda, pero también para aligerar el peso, para que tengas menos masa no suspendida, para que se comporte mejor el tren trasero y también para que se controle de manera más rígida la huella respecto a otras versiones de la clase A. Más cosas a comentar aquí. El soporte del subchasis delantero, todo lo que es la plancha del subchasis delantero, está anclada rígidamente al monocasco para conseguir que el tren delantero sea mucho más preciso. Y el tren trasero, aunque está montado sobre tacos de goma, que voy a intentar grabarlos, los acabo de localizar y ahora me he movido. Aquí está. Ya no los veía. Pero también son tacos de goma muy rígidos. De esta manera se consigue lo que luego vamos a ver conduciendo, que es un coche que parece que es un bisturí. Por donde le dices que vaya, él corta la carretera y va justo por el sitio. Vamos a hablar ahora del sistema de transmisión. Antes os voy a decir otra cosa, ahora que veo el detalle aquí, antes de que se me pase. La cremallera de dirección, que está aquí, el sistema de dirección es eléctrico y está soportado también con unos soportes específicos de aluminio ultra rígidos, también para quitar parte del juego que tienes cuando mueves el volante, que a veces en algunos coches mueves los soportes de goma de la cremallera de dirección y eso te quita un poquito de tacto y un poquito de precisión, pues ahí también se ha montado rígidamente. Otro punto a favor de la gente de Mercedes. El sistema de transmisión. Este coche es motor delantero transversal y aunque no se ve aquí, la caja de cambios lo que hace es mandar el par, la de 8 velocidades automática de doble embrague, manda el par a las dos ruedas delanteras. Al mismo tiempo hace girar solidario al eje delantero un árbol de transmisión que no se ve porque está cubierto por esta protección térmica. Se ve ahí solo la salida del árbol que viene de la caja de cambios. Pasa todo por aquí y llega a este elemento de aquí. ¿Veis el árbol de transmisión? Este árbol de transmisión gira a la misma velocidad de las ruedas delanteras. Llega a este diferencial trasero y este diferencial trasero, en vez de ser un acoplador Haldes, en vez de tener un acoplador que va acoplando el eje delantero al trasero, lo que tiene son dos packs de embrague, uno para la rueda derecha y otro para la rueda izquierda, perdón, y otro para la rueda derecha. Es como el del Focus RS, como el sistema GKN del Focus RS. Así que cuando va a derrapar el tren delantero, lo que hace es apretar estos diferenciales y empieza a mandar par a las dos ruedas traseras. Como lleva la misma relación de transmisión en el eje trasero que en el eje delantero, no funciona como el GR Yaris ni como el Focus RS, que los dos son un poquito distintos del tren trasero que del tren delantero, llevan un grupo más largo detrás que delante para que empujen las ruedas de atrás. Aquí tienes la misma cantidad de reducción cuando llega la velocidad a las ruedas. Lo que hace es, para poder invitar al coche a girar sobre sí mismo, acoplar la rueda externa a la curva, apretar ese embrague y de esa manera el coche siempre empuja de la rueda trasera externa, invitando a hacer un pequeño derrape, nada exagerado, nada de ir de lado tipo M2, tiene un modo drift que en teoría, pues hombre, sí, te permite descolgar un poco más de atrás porque acaba bloqueando la rueda externa a la curva y tienes que provocarlo mucho más, pero en condiciones normales para sacar el máximo partido solo te invita a ese extra de rotación, lo mismo que ocurría cuando se hablaba de los tórsenes cuando se montaba uno de los dos ejes en el vídeo del GR Yaris en paquete, que os invitaba a ver el otro vídeo del GR Yaris, pues aquí se consigue electrónicamente con este acoplador independiente de cada una de las ruedas traseras, otra tecnología chula. Última cosa de ver antes de hablar del motor, que es otra obra de la ingeniería, es el sistema de escape. Lo de las colas de escape que os hemos comentado antes, bueno, pues viene silencioso por ahí y se llega hasta petaca trasera súper grande y veis que salen dos tubarros, uno para cada lado. Y después se convierten a través de esta defensa térmica en lo que son las dos salidas de cada uno de los lados. No es lo más guay del mundo porque no es una salida directamente hecha en metal, pero a cambio lo que se permite el lujo Mercedes es tener más limpias estas colas, alinearlas mejor y probablemente abaratar el sistema de escape, aunque no lo tengo tan claro porque no dejan de ser piezas metálicas que se están colocando también en esa zona. Y ahora vamos a hablar del motor. La joya de la corona del coche es el motor, sin ninguna duda. Es un motor que además está montado a mano, en este caso por Joseph
no sé cómo se les ha apellido, Krishik, algo así, lo siento Joseph por haber pronunciado mal tu apellido, seguramente se diga de otra manera. Es un motor de 4 cilindros de 2 litros de cilindrada, que es el motor con más potencia específica que se comercializa en coches de gran producción en el mundo. Tiene más de 200 caballos por litro. Para conseguir esa potencia se ha trabajado en un montón de tecnologías que ahora os voy a explicar, pero sobre todo se ha incorporado eso, que es un turbocompresor que es más grande que la cabeza de un bebé y además está apantallado térmicamente de una manera bastante peculiar porque se trabaja para refrigerarlo por líquido, por aceite y también por un poco de aire que se acaba conduciendo a través del vano motor. Pero vamos a ir hablando de tecnologías paso por paso. El bloque es de aluminio, la culata es de aluminio, ambos son aleaciones de aluminio con alto contenido en silicio para que sean más resistentes y el bloque es lo que se llama de parte superior cerrada, vamos a llamarla así, closed deck. ¿Eso qué quiere decir? Que como aguanta tantísima presión específica dentro de la cámara de combustión, hasta 160 bares en pico, eso podría hacer que se deformase lo que es la propia camisa del cilindro, la propia forma redonda que tiene que tener el cilindro. Para evitar eso, lo que se hace es dejar totalmente lisa la parte superior del bloque de cilindros donde se adhiere a la culata. No se crean conductos que traspase líquido refrigerante de la parte inferior a la parte superior. Eso de esa manera consigues que sea más rígido, que puedas tener más presión en los cilindros, que tengas más potencia sin que haya deformaciones, ni roturas de bloque, ni gripajes, pero te exige utilizar la segunda técnica curiosa de este motor y es que tiene dos sistemas de refrigeración independiente. Tiene un sistema de refrigeración mecánico con bomba mecánica de refrigerante que refrigera la culata, hace su propio ciclo y la mantiene a la temperatura que Mercedes considera oportuna. Luego el resto del bloque está refrigerado por un segundo circuito de refrigerante que funciona con una bomba eléctrica. Esta bomba eléctrica se enciende y apaga a voluntad para los ciclos de calentamiento del motor, para los ciclos de control de emisiones y todo lo demás. Esos dos circuitos tienen dos canalizaciones independientes, pero al mismo tiempo utilizan una única botella de expansión, así que no tienes que preocuparte de tener dos niveles de refrigerante independientes porque lo comparten. Todo el sistema de admisión, todo lo que es el turbocompresor, parte de esta toma. Aquí he metido la pata, amigos. Esto que estáis viendo, esta toma es una canalización de aire para refrigerar. El turbocompresor pasa a través de esta especie de embellecedor de la parte superior del motor. La toma de admisión con el filtro va por el lado derecho del propulsor. Así que perdonadme por haberme despistado mientras lo estaba grabando. Seguimos. Aquí dentro va el filtro y después del filtro pasamos al turbocompresor. El turbocompresor genera hasta 2,1 bares de sobrepresión y tiene una wastegate, una válvula controladora de sobrepresión de control electrónico, de manera que Mercedes puede mantener todo el rato la sobrepresión, la sobrealimentación que estime oportuna. Como os decía antes, tiene triple sistema de refrigeración y además no lleva cojinetes, lleva rodamientos para que pueda girar más rápido y no tenga apenas lag. Otra cosa curiosa es que para refrigerar el aire de la admisión, después de que ha pasado por el sistema de sobrealimentación, en lugar de utilizar un intercooler convencional, utiliza un intercooler mixto que se sirve del freón del aire acondicionado para refrigerar el aire de admisión. Una cosa que es curiosa, que además está prohibida en la mayoría de los reglamentos técnicos de la FIA para los coches de carreras, pero que viene muy bien porque cuando metes un coche muy sobrealimentado de este tipo, con un vano motor tan cerradito y tan pequeño, en un circuito como Jerez a 40 grados ambientales, lo que te vas a encontrar es que el motor empieza a caer de prestaciones porque no es capaz de sobrealimentar y mantener un aire a una temperatura adecuada y que no haya demasiada temperatura en la cámara de combustión. Refrigerar el aire de admisión con ayuda del sistema de aire acondicionado sirve para bajar esas temperaturas y que este coche siga corriendo independientemente de la temperatura externa durante mucho más tiempo, controlando mucho mejor que no haya detonaciones en la cámara de combustión. Lleva dos sistemas de inyección directa e inyección indirecta. La directa funciona a 200 bares, obviamente está el inyector en medio del cilindro, en la parte superior. Tiene grandes válvulas de escape y luego lleva otro sistema de inyección adicional que es indirecta justo en el puerto de la válvula de admisión y esa inyección trabaja sobre 6 bares o algo así y sirve para dar más gasolina cuando estás exigiéndole mucho al motor, cuando estás yendo muy rápido y darle tiempo a que la gasolina se mezcle con el aire, se atomice bien y pueda funcionar correctamente. Algo que ya hemos visto en otros fabricantes que lo han acabado quitando por el tema de emisiones y aquí Mercedes lo mantiene. Otro sistema curioso que lleva distribución variable en admisión y en escape en las 16 válvulas, pero las válvulas de escape además tienen 2 levas por cada válvula.
tiene un sistema que permite cambiar de una leva a la otra en función del régimen de giro y las exigencias que le estemos dando con el acelerador. Un poco como hacían los VTEC viejos de Honda, pues aquí se combina eso con un variador de fase, así que puedes tener distintas posiciones de la misma leva y luego cambiar al otro mapa de la otra leva para funcionar también de otras maneras, así que tienes 1000 distribuciones variables dentro del propio propulsor. Por último os voy a hablar de la última pijada o no pijada que le ha metido Mercedes AMG este motor, y es el tratamiento que ellos llaman Nano Slide, lo que se llama acabado a diamante en otros fabricantes. Pues es un recubrimiento que se le aplica a los cilindros para que deslicen mejor los segmentos a través de ellos y se reduzca la fricción. Lo curioso de este Nano Slide es que es una fórmula patentada que tiene Mercedes que utiliza en el equipo de Fórmula 1 y que se aplica a este motor justo en las camisas de los cilindros, que sí, este bloque siendo de aluminio lleva encamisado lo que son las camisas para el movimiento de los cilindros en acero. Y podría seguir horas y horas y horas hablando del motor, solo os voy a decir que lleva el cigüeñal forjado en acero y los pistones son de aluminio también forjados para la ocasión. Os puede parecer que es una obra de sobreingeniería, puede ser un sueño erótico para un ingeniero poder meter toda esta tecnología en un compacto deportivo, y nunca se había mezclado tantísima tecnología ni se había visto un motor tan potente, pero lo importante no es cuánta tecnología le has metido, sino cómo funciona. Este decálogo tecnológico justifica que este coche sea en parte tan caro. Es un motor tecnológicamente apasionante para cualquiera al que le guste la ingeniería, y todo se traslada además a cifras espectaculares. En este A45S tenemos 421 caballos a 6.750 vueltas, 500 Nm de par máximo de 5.000 a 5.250 vueltas, y aquí he de decir que Mercedes ha conformado una curva de par que es más o menos con la forma de un motor atmosférico gordo. Dice Mercedes que una entrega de potencia progresiva en lugar de una curva de par afeitada y plana da un mejor tacto a la hora de acelerar. Ahora lo pondremos a prueba en sensaciones, pero lo que sí os adelanto ya son las cifras de prestaciones. Hemos medido el 80-120 en 2 segundos y medio, recorriendo solo 43 metros. El 60-100 lo hemos medido en 2,2 segundos, recorriendo 23 metros. ¿Te impresionan las cifras? Pues deberían, ya que son de superdeportivo de hace una década o menos. Adelantas en un parpadeo. Dice Mercedes que la punta es de 270 por hora autolimitada y el 0 a 100 se puede conseguir en menos de 4 segundos, 3,9 es la cifra oficial, y yo me lo creo totalmente. No hay nada en el mercado como este coche, y os lo digo ya desde el principio. Voy a empezar hablando de conducción deportiva. Podéis decirme, ¿el RS3 Guille se parece o el M2? El M2 es un bicho muy distinto. Ahora mismo no hay RS3 a la venta, y el RS3, las últimas 2 generaciones, no se parecen a este coche. Este coche juega en otra liga. Voy a empezar hablando del propulsor, que es el primer protagonista hablando de conducción deportiva del coche, porque domina gran parte de la experiencia por la cantidad de pegada que tiene. Es un motor muy turboalimentado, hay que tenerlo por encima de las 3000 vueltas para poderle sacar partido. Si no está un poco oído, es normal en un motor de más de 200 caballos por litro de cilindrada que tengas que trabajar sus revoluciones por encima de cierto rango, pero en cuanto lo tienes por encima de 3000 vueltas, hasta 7000, 7200 que corta, es capaz de dejarte pegado en el asiento. Y no solo eso, sino que te hace recalcular algunas no curvas que hay en algún tramo que tengas conocido en un circuito, que dices, bueno, normalmente aquí todo es a fondo. Bueno, pues este es el típico coche, como un superdeportivo, que te hace tener que frenar en sitios donde antes no frenabas por la enorme cantidad de velocidad que puedes llegar a tener. Es como si condujeses una especie de mini 911, mini GTR, algo así de la pegada que llega a tener. Además tienes el proyector de datos que te ayuda a tener constantemente monitorizadas las revoluciones por minuto que tienes en cada momento, aunque el cuadro de instrumentos tiene un bonito modo con el cuentavueltas en medio que queda muy bien para esta versión, mejor que los 2 relojitos separados de los clase A convencionales. Pero lo importante es el proyector de datos, porque en el proyector de datos puedes tener todo el rato en tu línea de visión tanto la velocidad como la marcha engranada, como el régimen de revoluciones que tiene el motor, y te acaba marcando además con una barra superior cuando te acercas al corte el momento exacto en el que conviene que metas otra marcha. Y además están bien escalonadas, así que no te vas a encontrar en ningún momento vendido por debajo de las revoluciones donde el motor ya empieza a apretar de verdad. La única pega que le voy a encontrar yo a este propulsor tiene que ver con la cantidad de potencia que ofrece. No suelo quejarme por exceso de potencia, ni tiene mucho sentido cuando te compras un deportivo quejarte porque el coche
corre demasiado, pero es de estos coches que si aprovechas realmente todo lo que te da el pie derecho, a fondo vas a encontrarte tremendos problemas de legalidad, de velocidad y de todo lo que quieras. Es un coche que para sacarle partido, sin duda tienes que ir a un tramo cerrado o a un circuito, porque la carretera común, aunque te lo puedes pasar muy bien en ella, va a pedirte que no aprietes a fondo todo el rato, porque en el momento en el que aprietas, pues le pasa como al GTR. Me recuerda mucho a esa sensación de plancharte hacia atrás y sacarte a toda pastilla a la siguiente curva lanzado y estar pensando todo el rato en Dios santo que me paso de velocidad. Además de pegarte al asiento a lo bruto, lo genial es que no hay lag en el control entre el pedal del acelerador y lo que hace el coche, así que con el pie derecho puedes controlar perfectamente no solo la pegada y la entrega, sino también el cabeceo del coche, la actitud. De esta manera puedes controlar cómo pasan los kilos de un sitio a otro. Así que llegas muy rápido a la curva, vas al freno y te encuentras con un pedal de freno muy agradable, muy dosificable. Es durito, tiene el recorrido justo y modulas la cantidad de frenada en base a la presión que haces en el pedal. Puedes hacer frenada regresiva porque tiene suficiente recorrido como para que puedas mover el pie y jugar con el movimiento del tobillo para controlar cuánta frenada quieres en cada momento. Aguantan muy bien los frenos el calor, son muy potentes. La única cosa que tienes que tener en cuenta es que lleva unas pastillas de freno muy deportivas y eso hace que necesiten 2 frenadas para coger calor y empezar a frenar de verdad, por lo que en alguna mañana fría, entrando en una rotonda o algo, puede alargarte un pelín la frenada, pues como cualquier coche deportivo al que le pongas pastillas deportivas. A cambio lo que obtienes es un coche que aguanta muchísimo el calor en los frenos, así que puedes hacer lo que te dé la gana con él. Me parece que es el típico coche que sin cambiar el compuesto ya te va a aguantar un track day sin sudar demasiado y sin dejarte sin frenos a medio camino. Apenas cabecea el coche, apenas balancea y lo consigue sin meter mucha geometría anti-dive. Lo consigue todo por un centro de gravedad bajito y al mismo tiempo una geometría de suspensión, una altura del centro de balanceo que está muy bien controlada y una suspensión con amortiguadores duros en compresión lenta. Completada la frenada, vamos a una frenada para explicarlo. Completada la frenada, toca meter volante. Es una dirección de paso variable, 14,4 a 1 en la primera parte del giro para luego girar más. El cambio de relación de giro no es muy marcado y tiene 2 características fundamentales. Primero, no es un coche hiperactivo del tren delantero, así que no se tira como un dardo al vértice a la que insinúas un poquito con las palmas de las manos, tienes que girar más. Eso me gusta porque te permite gestionar bien la entrada de la curva. No es un coche tan exagerado en sus maneras de entrar como podría ser un Focus RS, que siempre está con más ganas de girar, ya no solo por la cantidad de giro del volante, sino por la geometría. Este coche no va muy abierto de dirección de adelante, así que no es tan instantáneo a la hora de entrar. Una vez que está dentro, tienes un tren delantero que aguanta mucho el subviraje, de eso vamos a hablar después. La asistencia de la dirección está bastante marcada, es bastante ligera, no ligera al punto de un Alfa Romeo. Tiene un poquito más de peso y crea peso a medida que vas metiendo el aro. Igual a mí me gustaría que fuese un pelín más pesada, no mucho, no llegar a un nivel de un BMW o de algún coche que artificialmente se pone el aro duro, pues yo que sé, también los coches de Bach, un S3, un Golf GT y un Golf R, se pone demasiado tiesa cuando le metes y tampoco te informa. Aquí lo bueno que tiene es que siendo ligerita sí que mantiene una cantidad importante de feedback, puedes enterarte de lo que están haciendo las ruedas delanteras cuando llegas al límite de agarre, y tiene otra cualidad que es la precisión de la trazada. Puedes ser capaz de morder exactamente donde pones el ojo, es donde el coche va a pasar. Notas esa precisión entre lo que giras y lo que hace inmediatamente el coche, y eso es gracias sobre todo a todo el refuerzo del tren delantero que hemos visto antes cuando hemos subido el coche. Pues poner todas esas placas, toda esa rigidificación, esos nuevos bujes, esos nuevos rodamientos, hacen que el coche sea ultra preciso y haga justo lo que quieres y lo que estás pensando en cada momento. Y como es tan precisa la dirección, te da confianza. Como tampoco es un coche hiperactivo del tren delantero, como os he dicho, también te da confianza por eso. Así que
te fías de que va a girar y te lo tiras a la curva sin ponerte nervioso. Una vez que has conseguido meter el coche en la curva, vira súper plano, no notas que se clava de adelante y después gire. Es un coche que apenas cabecea. Una vez que metes el volante, vira plano y notas que además está el centro de gravedad bajito y estás apoyado en las dos ruedas externas a la curva en lugar de estar vendido en uno de los dos ejes o notar que en cualquier momento, si giras un poco más, vas a subvirar. Aquí no sucede eso, te da la sensación de que puedes controlar en el ingreso de la curva cuánto volante estás metiendo para conseguir corregir una trazada o cerrarla más si llega a hacer falta. Pero la auténtica fiesta de este coche llega cuando ya has pasado el vértice y vas al gas. Coger al gas y puedes hacerlo muy pronto y con todas las ganas que te atrevas. Y la clave aquí es que puedes conducir el coche de dos maneras. De las dos maneras es ultra efectivo en cuanto a motricidad. Puedes ir progresivamente al gas para aprovechar toda la potencia que tienes, los 500 Nm de manera progresiva, ser suave con el acelerador, el tacto del pedal del acelerador. Para eso está muy conseguido, porque no es un acelerador de esos que te concentre toda la potencia en muy poco cacho, sino que tiene suficiente recorrido de acelerador como para controlar cómo estás bajando la potencia al suelo, pero puedes tomar la determinación de hacerlo a lo burro. Y en ese caso, si bajas el pedal derecho a toda pastilla hacia abajo y juegas con la motricidad del coche y con el agarre que tiene, lo que va a hacer el coche es funcionar como un Focus RS. Si recordáis, en el Focus RS se pinzaba toda la potencia a la rueda trasera externa a la curva, y como ese coche tenía además la relación de transmisión del eje trasero distinta a la delantero, te apoyaba el coche y te lo empujaba desde atrás y te lo hacía rotar. Aquí no tenemos diferencia de velocidad de giro entre los dos ejes, ni como en el GR Yaris ni como en el Focus RS, pero aún así es capaz de inducir guiñado al coche, es decir, es capaz de hacer que el coche rote a la salida de la curva cuando das a fondo con toda su potencia y encuentra además motricidad. Así que te encuentras, si se te ha de ir el coche, derrapando de las dos ruedas externas a la curva cuando estás bajando el pedal a lo bruto. Así que no te vas largo de la curva, no tienes la sensación de ir trotando hacia afuera con el morro, no te pega latigazos tampoco, no tienes torque externo, tienes golpes de par en la dirección, y consigue que poco a poco vayas rotando de manera progresiva y el coche empuje y te vaya metiendo hacia el vértice. No va a ser nunca como un BMW M2, no es un coche de tracción trasera, no es un coche que descuelgue de atrás y te saque rotando desde el tren trasero. Es lógico, por otra parte, solo tienes el 50% de los 500 Nm detrás y el morro también empuja, pero si eres capaz de meterle un poquito de actitud, el coche va a estar empujando ahí, saliendo pues un poco como un GTR. Ya os digo que el GTR lo podéis cruzar más porque tienes más para atrás que adelante, pero tienes esa sensación de que tienes motricidad infinita y que puedes ir sacando el coche pedal a fondo sin contemplaciones. Hay que cogerle confianza al coche para sacarle partido en todo caso, porque es tan bestialmente rápido y tiene tal paso por curva que las pegajosas pilotes por 4S las tienes que encontrar. Te tienes que amoldar a lo rápido que se puede ir con el coche. Pero lo hace todo fácil y solo te puedes buscar problemas si te emocionas demasiado con el gas saliendo de las curvas, yendo muy bruto al mismo y teniendo el sistema de control de estabilidad bastante desactivado. De esta manera el culo te va a acompañar en la salida de la curva y te puede llamar la atención la primera vez, pero en cuanto le pillas el tranquillo, acabas viendo que la 45S siempre se las apaña para encontrar compostura. Gracias a todas estas cualidades es un coche que está mucho más vivo en tus manos que un RS3 de las generaciones pasadas. Hay que ver cómo va el de ahora, más vivo que un Golf R, más vivo que un Formentor, más vivo que un M140 cuando probamos el 135 ¿no? M135 de BMW, probamos el M235 y no era un coche que se comportase de esta manera, pues porque no tenía el diferencial trasero con este atarado, ni tampoco tenía esta rigidez de monocasco reforzada por la parte inferior que hace que no solo el coche sea capaz de rotar, sino que además notes esa precisión en las trazadas, esa manera de ir pasando de curva derecha a curva izquierda, fluyendo sin que el coche tenga una mera flexión que te desconecte de la carretera. Aquí todo lo que haces, todo lo que sientes, todo lo que notas en el culo, en las palmas de las manos, es justo lo que está haciendo el coche en el suelo. Es la perfecta compenetración. Es como llevar, yo qué sé, si hablásemos de ciclismo, es la diferencia entre llevar una bicicleta rígida y una de doble suspensión, que en la rígida notas todo, pues aquí notas exactamente lo que está haciendo el cuerpo de la carrocería, las ruedas al trabajar el asfalto,
cosa que se echa de menos en algunos de sus rivales a la hora de querer filtrar un poco lo que están haciendo cuando estás conduciendo. El volante cobra vida cuando llegas al límite de tracción. Tiene además la ventaja de que no es un coche buscón, no va pegando latigazos buscando motricidad a la salida de las curvas por el tren delantero, no sigue baches, no sigue peraltes cuando los encuentra, pero al mismo tiempo notas cuando llegas al límite, que está muy alto, como patinan las ruedas, y eso es porque se ha cuidado muy bien la geometría. A pesar de que está ensanchado delante, como se han creado nuevos bujes, nuevas manguetas, nuevos brazos de suspensión, se ha controlado perfectísimamente cuál es el punto de giro del neumático, y este no está muy separado del centro geométrico de la huella. Además, la ganancia de caída es la que justo necesita el coche para pasar las curvas. Está todo hecho muy bien. Si acaso podría pedirle al volante algo más de peso cuanto más giro le meto, pero igual esto conllevaría saturarnos con esos latigazos que aquí han conseguido filtrar la gente de Mercedes. Así que en conducción deportiva lo hace todo bien, entra bien, sale bien, te permite divertirte. Si acaso podría ser un poco más hiperactivo el tren delantero, ser más dardo, tirarse más rápido a las curvas, más a lo Ford, pero eso pondría en apuros, a mi juicio, a los conductores innecesariamente, porque tampoco le falta rotación al coche y puedes conseguir hacerlo girar luego cuando estás saliendo de la curva. Sí, se puede entrar un poco más a lo burro, más trail braking y después descolgar la trasera en algún otro coche, pero creo que es acertado montar tanta motricidad en este coche y ponerlo a punto de la manera que lo ha puesto Mercedes AMG, que creo que ahí la ha clavado. La pregunta para mí va a quedar en si tiene sentido un coche así. Y vais a preguntar, ¿pero por qué dices eso? ¿Por qué hablas de si tiene sentido un coche deportivo de este estilo? Pues es bien sencillo, corre tanto, tiene tanto paso por curva, es tan burro, es tan radical, es tan bueno, que no encuentras los límites en la carretera abierta de manera sencilla. Yo no voy a decir sencilla, sino legal. Para pasárselo bien con este coche, te lo puedes pasar bien en una carretera abierta, claro que sí, pero tienes que ir todo el rato controlando qué haces con el acelerador. A nada que le metas un poco más acelerador de la cuenta vas a ir demasiado rápido, no demasiado rápido para el agarre, sino demasiado rápido para poderlo utilizar en vías públicas de manera sensata, sin convertirte en un cretino ni en un irresponsable. Así que quedas condenado un poco a tenerte que ir a un circuito, un tramo cerrado, una tanda o algo así para poder notar todos los límites del coche, y en carretera abierta probablemente con una herramienta ni tan rápida ni tan efectiva, ni con tanto agarre, ni tan potente, ni tan cara, también te lo puedes pasar bien a velocidades más moderadas, pero creo que eso ya es una cuestión del propietario, una cuestión de si quieres comprarte lo más de un compacto deportivo, un Hiper GTI. Nunca se ha hecho nada como este coche, sinceramente. Nunca se ha hecho un GTI tan bueno como este coche, nunca se ha hecho un GTI con tanta motricidad, con tanta pegada, con tanta potencia, con tanta capacidad de girar a la salida al mismo tiempo, bien cuidado por dentro. Es la epítome de un GTI, por eso le he llamado Hiper GTI en el título, ¿no? La otra cara del Hiper GTI tiene que ser la capacidad para usarlo todos los días, el confort, la versatilidad y todas esas cosas que lo hacen un buen coche para todo. Y aquí en este tipo de uso hay más pegas que conduciendo rápido. Es un coche que flaquea más en el día a día que en conducción deportiva. La primera pega que le voy a encontrar tiene que ver con la sonoridad, algo que hemos visto en todos los clase A, me habéis visto quejarme en todos ellos, tanto en las pruebas escritas que escribí en su día, como en los dos vídeos que hemos sacado en Power de los clase A, porque era un coche ruidoso, pero es que en esta versión, con estas ruedas, con esta aerodinámica, todavía es más ruidoso que sus hermanos de gama. ¿Cuánto? He vendido 78 decibelios en la oreja izquierda, 76 en la derecha. Siempre vas más ruido en el lado izquierdo, pues porque tienes el pilar A y todo lo demás más cerca de la cabeza, y aquí estás en la zona media. Pero para que os hagáis una idea, es el peor coche que he medido con el medidor, con el sonómetro que tengo ahora mismo. Y estoy hablando de 2 años y pico de uso. Ni siquiera el GR Yaris era tan ruidoso como este coche, ni el Puma, ni el Fiesta, ni ninguno. Es un coche que cuando vas conduciendo por autovía, el zumbido que tienes presente todo el rato se llega a hacer cansino, llega a molestar, te carga la cabeza. Es un coche que si hiciese 600 kilómetros con él
pues te acaba cansando. Es una de esas cosas que puedes resistir un rato, pero que me parece que está poco cuidada y además tampoco tiene pinta de que se pueda solventar fácilmente, porque si lo piensas es un problema de insonorización general de la carrocería, de aislantes que no se han puesto, de resonancias que yo creo que debe de tener el monocasco, y que si os compréis el coche no va a ser fácil que los cambiéis. Podréis decir, bueno, hay neumáticos de esos ultra silenciosos y tal, pero ya no van a ser unas pilotes por 4S, que es lo que necesita de calzado este coche para ir bien en conducción deportiva. La segunda pega tiene que ver con la suspensión. Este coche puede equiparse con una suspensión de amortiguadores de paso variable por 1.500 euros, que no es nada al lado del precio total de coche, 77.000 euros, pero al mismo tiempo nos hace preguntar por qué no la lleva de serie. Llama amortiguadores pasivos este coche que hemos probado de los de toda la vida, y a mí en lo personal me encanta cómo está puesto a punto, cómo mantiene el neumático todo el rato pegado en el suelo, cómo controla el cabeceo, cómo controla el balanceo, cómo controla sobre todo el rebote, la extensión, para que el coche fluya por la carretera de manera perfecta, pero al mismo tiempo me parece que es un pelo dura si el usuario que se compra este coche se le va a ocurrir hacer muchísima ciudad, con muchos badenes, muchos baches, muchas tapas de alcantarilla no enrasadas con el asfalto como nos encontramos en muchas ciudades de nuestro país. Así que la cuestión para mí es que si vas a hacer este tipo de conducción, inapropiada por otra parte para un Hiper GTI, yo creo, esto de andar callejeando, probablemente te salga a cuentas comprar la suspensión variable, aunque me gustaría probarla para saber si cambia el comportamiento tan bueno que tiene esta unidad que hemos probado. Salvados estos dos inconvenientes, el resto de cosas las hace muy bien. Por ejemplo, el motor y el cambio, que son muy deportivos, y normalmente lo que suele suceder con estos coches es que cuando vas despacio resultan toscos o hiperactivos al acelerador. Aquí Mercedes lo ha masajeado de tal manera que no te encuentras con tirones, ni con una respuesta de motor exagerada, ni problemas en cuanto acaricias al acelerador o cuando mueves un poquito rápido el acelerador, porque no llega a soltarte toda la potencia de golpe. Además vas vendido por debajo de las 3.000 vueltas, así que también eso lo calma un poco y hace que sea un coche que puedes utilizar día a día sin llevarte demasiadas sorpresas, y es fácil de conducir, incluso os diré, no es un coche que te ponga en aprietos en conducción convencional. De hecho, la caja de cambios de doble embrague con 8 relaciones es mucho más suave, por ejemplo, que la DSG del grupo Volkswagen, que cuando haces conducción tranquila con un Golf GTI o con un Golf R, encuentras que a baja velocidad pega algunos tirones, especialmente con el motor frío, y hace que sea un poco más bruto el coche, más tosco cuando lo estás utilizando de manera más convencional. Aquí no tienes ese problema, aquí el coche consigue cambiar suavemente sin que casi te enteres de esos cambios de relación. He pasado de quinta a séptima mientras os lo estaba diciendo y no me he notado nada. Ahora reducido a sexta, entro en la curva, nada, todo muy suave y relajado. Si acaso hay un problema con este modo latente, y es que tienes el motor todo el rato por debajo de las 3.000 vueltas. Si quieres acelerar fuerte, se hace un lío, y o llegas al kickdown del acelerador o no tienes la respuesta que esperas de un coche de 500 Nm de par, así que no puedes adelantar rápidamente con poco movimiento de pedal. Lo que ha hecho Mercedes aquí es mantener tapado, digamos, el tirón de la aceleración para que no te pegue latigazos cuando no los esperas, para que sea un coche fácil de conducir y suavecito y tengas ese confort también en el cambio. Pero también al mismo tiempo eso te obliga a que tienes que tener en cuenta que tienes prácticamente que hacer saltar el kickdown para que el coche cobre vida, o anticiparte la situación y quitar 2 marchas con la leva derecha. Hasta el consumo resulta decente, puedes hacer 9 litros largos, 10 bajos si haces conducción tipo todo uso, mezclando autovía, autopista, mezclando ir a la ciudad y mezclando hacer algún tramillo el fin de semana. Y diréis, joder, Guille, que tampoco es poco 9 o 10 litros, pero es que hay que tener en cuenta que este coche tiene más de 400 caballos y tiene la pegada que tiene 500 Nm de par. Así que a la que sabes hacer tramos, pues también gastas gasolina y eso se mete en la media. Si te olvidases de todo eso y solo hicieses conducción tranquila, entonces no entiendo para qué te compras este coche, pero aún así serás capaz de rondar los 9 litros. Sí, hay motores un poquito menos gastones, pero si te vas al 5 cilindros del RS3 o te vas al 6 cilindros turbo del M2, ambos dos, cuando los hemos probado, han gastado más que este coche. El equipo de audio es potente y nítido, así que parte del zumbido de las ruedas te lo puedes cubrir con música, y los asientos, a pesar de ser duros y con poco mullido, me parecen excelentes. He pasado más de 6 horas sentado varios días durante esta semana probando el coche y me parecen geniales, no me he cansado nada. Supongo que también es una cuestión personal, a mí siempre me han gustado este tipo de asientos duritos y con poco mullido, pero si los probáis yo creo que os va a convencer, y si no os gusta este tipo de mullido pues ya sabéis que tenéis que mirar hacia otro sitio. Las ayudas de conducción cuando vas por autovía, para el control de crucero, el control de
carril y todo lo demás van muy bien, pero el lector de señales falla más que una escopeta de feria, confundiendo señales de carriles adyacentes a la autovía por la que transitas. Cambiando las velocidades de crucero, le marcas 120, ve una señal de 60 en el carril lateral y lo que hace es pasarte el control de crucero a 60 de golpe. Y eso es un peligro, sinceramente, como te despistes, porque de repente te vas a encontrar yendo por la autovía a 60. Es un problema que hemos tenido con más coches y que sinceramente me preocupa cuando pienso en las prisas de muchos por llegar a niveles de conducción autónoma 3, donde el conductor ya se puede despreocupar, pero veo que estamos lejos todavía de tener buenos sistemas para cosas básicas como la propia lectura de la velocidad de las señales y su interpretación en el contexto para saber que esa señal que está viendo el coche es de un carril adyacente y no del que estás utilizando, por el que estás transitando. Y podréis decirme que esto es una culpa de cómo están señalizadas nuestras carreteras y de que hay señales mal colocadas, pero no se van a cambiar todos los kilómetros de carretera de nuestro país o de toda Europa solo para hacer que los coches autoconducibles funcionen mejor. Así que tendrán que tener visualización en contexto para poder salir adelante estas ideas de que se conduzcan solos. Y ahora, si os parece, nos vamos a las conclusiones. €77.000 y te llevas el mejor Hiper GTI de la historia, el mejor compacto deportivo jamás fabricado y jamás creado. Podría concluir la prueba así, podría deciros que el RS3 todo mola en él, el sonido del motor mola, estéticamente mola, pero nunca se ha comportado como este coche, ni rota como este coche, ni sale de las curvas como sale este coche, ni tiene el agarre lateral de este coche, ni tiene la pegada del motor de este coche. Aunque a mí el 5 cilindros me gusta más por tono y por muscularidad, este coche corre más y se nota directamente, además, cuando lo estás conduciendo, que tiene un motor espectacular. Sobre todo la parte de arriba, cuando te acercas a las 7.200 vueltas al corte, es la traca final. Mola un montón ahí. Luego está el M2, que en cuestión de meses va a ser reemplazado por una nueva generación, también tracción trasera, un coche que es demasiado diferente a mi juicio para un cara a cara. Del M2 me gusta más su entrada a curva, puedes rotarlo a voluntad con el gas, su concepto, su estética de tracción trasera, y también es más silencioso por dentro y hasta más cómodo. Es más gastón, eso sí, no tiene un portón, no tiene puertas traseras, y eso puede ser un problema para el que busque un modo de carrocería algo distinto. Eso sí, si me preguntas qué coche es más rápido, aquí las dudas se pueden abrir. El A45S tiene una ventaja de encontrar agarre en cualquier lugar y ese extra de motricidad, según las circunstancias de cómo esté el asfalto, le va a proporcionar una ventaja competitiva al lado del M2. Pero si me preguntases con cuál de los dos me quedaría, creo que me quedo el M2. Y ahora me puedes preguntar por el M235 o el M135 de BMW como alternativas al 45S de AMG, pero te diré que ninguno de los dos tienen que ver con este tipo de coches. Son versiones deportivas, pero no son aspiracionales y de conducción tan agresiva como este aparato de Mercedes. No sé si BMW tiene intención de, más pronto que tarde, acabar haciendo un M240 o un M140, pero el día que lleguen ya los probaremos. Hoy por hoy, el comportamiento del chasis, la manera de comportarse y de fluir por la carretera de este AMG es intocable dentro del segmento. Como ingeniero me emociona, me llama la atención, me sorprende y me encanta que hayan creado toda esta obra de ingeniería para clavársela a un coche de motor delantero transversal y crear semejante compacto. Y como aficionado, la única cuestión que me queda abierta a mí es ¿para qué demonios quieres este coche para ir por carretera abierta? La problemática se la encuentro en que este coche necesita que cierres los tramos, cierres las carreteras o cierres el circuito para poderle sacar partido aquí en España. Probablemente en Alemania por un autobahn vaya genial y te lo puedes pasar muy bien dando vueltas a Nürburgring, pagando 20 € por cada una de las vueltas, pero más allá de eso, cuando te vienes a un tramo tan chulo como este, te lo pasas bien, pero no puedes dejar de estar todo el rato ojo a visor para ver el velocímetro, a ver a cuánto estás yendo. No puedes acelerar a fondo, más que al salir de la curva ya tienes que retractarte, levantar un poco el pedal, porque es que si no te sales por los lados. Si eso para ti no representa un problema y te da totalmente igual y quieres el mejor compacto deportivo, como he dicho hace 3 minutos, pues enhorabuena, gástate 77.000 y cómpratelo, pero te lo puedes pasar igual de bien en una carretera como esta sin gastarte tanta pasta ni tener tanta potencia, pero es un problema conceptual y además de opinión muy personal mía. Y ahora, como cada sábado, la pregunta del millón: ¿habrá algún A45S vendiéndose en Wallapop de los nuevos? ¿Cuánto costarán los viejos? Vamos a verlo. Podéis ir haciendo apuestas. A ver, clase A. Y ahora vamos a hacer aquí un filtrado. Pues claro, este es fácil. Con que pongamos más de 350 caballos,
Ya nos comemos todos los que no sean 45. Tenemos de los viejos unos cuantos. Ahora los vamos a mirar, pero vamos a intentar encontrar primero matriculaciones de kilómetro cero, unidades en stock y tal, de la última generación. O sea, aquí tenemos uno, 18.900 kilómetros, 5.400, 9.800, ¡amarillo! 8.500. Vamos a darle. Tenemos una cosa que no tiene nada que ver. 21.000 kilómetros, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 usados. Auto Gallery. Vamos a quedarnos con estos 3. Precio de tarifa, ya habéis visto que pasa de los 70.000 euros, pues este vale 67.900, financiando 65.900, luego en los intereses pagaréis más, llantas forjadas AMG, las mismas que teníamos en la unidad de pruebas. Lleva el kit aerodinámico, lo que os decía en el vídeo de los canards y el alerón sobre encima, que a mí no me termina de convencer, pero a cambio es amarillo y el color a mí me encanta. Una buena unidad, algo de ahorro respecto al precio de tarifa, no demasiado, a pesar de tener 8.500 kilómetros y un año. Vamos a seguir viendo 66.900, 64.900 financiado. Me llama la atención que haya tantas unidades a vender. O sea, es un coche que ha generado bastante volumen de ventas, a pesar, mira, este está en San Martín de la Vega. Vengo de ahí al lado hace un ratito. Seguimos pasando por aquí. Este no lleva el kit aerodinámico, lleva los mismos buckets de Alcantara de la unidad que hemos probado. Y vamos con el último, gris mate, paquete aerodinámico. No lleva las llantas forjadas. Está en Pinto, también en Madrid. 71.900 financiado, 72.900 sin financiar, 5.400 kilómetros, es del año pasado. Este está carito porque prácticamente es el precio del coche nuevo, pero es por donde se están moviendo estos aparatos. Ya veis que hay bastante variedad, bastantes unidades para un coche tan caro, del que se están vendiendo muchas más unidades de las que cabría esperar. Al final parece que hay clientes reales para este tipo de coches. Y ahora vamos a quitar esto de la edad del coche para ver cuánto cuesta una 45 de los viejos. Pues por ejemplo, este que es de 2018, 381 caballos. A mí es la estética que no me convence, me gusta mucho más el de ahora que el de antes. Este coche no marca aquí el kilometraje. Vamos a ver si lo pone por algún sitio. No lo pone. Pues sin kilometraje es difícil decidir. Ya veis que el salto evolutivo por dentro también ha sido bestial. Pero este coche igualmente iba muy bien y tenía mucha pegada. Al final son 381 caballos, ¿no? 38.000 euros para esta unidad. 38, 35, 37, 36, 30.000 para este de 2014. Este ya tiene unos cuantos añitos. Es bastante curioso ver estos precios sabiendo que el coche nuevo cuesta 70.000 euros. Esto es el 50% del precio, pasado en este caso pues 6 años, 5 años. Pero si queréis un consejo y os queréis meter en este lío, yo lo compraría nuevo. Es que al final, si os vais a comprar una 45, seguramente el dinero no sea un problema y merece la pena llevarse el último, que es el auténtico pata negra con este motor. En fin, esto ha sido todo lo que queríamos contaros de este coche. Si os ha quedado alguna duda, pregunta técnica, pregunta sobre el comportamiento o cualquier cosa, me la dejáis en los comentarios, trataré de contestarla. Y no tenemos nada más que comentar hoy aquí. Dejadnos un me gusta si os ha gustado el vídeo. Si no os ha gustado, pues le dejáis un no me gusta, yo qué sé. Suscribiros si no lo habéis hecho ya, le dais a la campanita y recibiréis notificaciones y nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo.